Era una fría mañana de octubre. El aire penetrante de la sierra me llenaba los pulmones mientras yo avanzaba junto a mi escuadrón. Nos habíamos adentrado en un área remota de la Sierra Madre, un lugar donde la vegetación era tan densa que la luz del sol apenas lograba filtrarse entre los árboles. Nuestra misión era clara: realizar un reconocimiento en una zona donde se habían reportado actividades sospechosas de grupos delictivos. Pero lo que ocurrió esa semana cambió mi percepción de la realidad de maneras que jamás había imaginado. De manera rutinaria comenzamos a establecer nuestro campamento en una pequeña planicie. La noche cayó rápidamente y con ella llegó un silencio opresivo. Las conversaciones se habían evaporado y solo el sonido crackling del fuego acompañaba nuestra velada. A pesar de la atmósfera tensa, me sentía seguro junto a mis compañeros. Sin embargo, a medida que la noche profundizaba, algo extraño empezaba a suceder. Mientras estaba de guardia, un frío inusual recorrió la sierra. No era el frío normal de la montaña, era un aire que cortaba la piel y parecía tener vida propia. Sentí un escalofrío que no podía ignorar. Decidí recorrer un poco el área cercana al campamento, tratando de despejar la mente y calentarme un poco. Fue en ese momento cuando escuché un susurro. Al principio pensé que eran mis compañeros, pero me di cuenta de que nadie había salido de la fogata. Los murmullos eran inintengibles, pero el tono de la voz era claro, un llamado a la distancia. Miré hacia la oscura espesura del bosque, y aunque la lógica me decía que debía regresar, una curiosidad inquietante me llevó a seguir la dirección del sonido. Caminé adentrándome más en la sierra, y el susurro creció en intensidad. Era casi como si la sierra misma me estuviese llamando. Cada paso que daba me hacía sentir más incómodo, y cuando iluminé con mi linterna, vi lo que parecía ser una figura lejana entre los árboles, pero al instante se desvaneció. El corazón se me detuvo un instante. Busqué una explicación racional, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cuando decidí dar la vuelta noté que el ambiente había cambiado. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y el silencio era mucho más profundo que antes. Regresé al campamento más agitado de lo que había llegado. Mis compañeros me miraron con preocupación. ¿Te pasó algo?, preguntó uno de ellos. Traté de explicar lo que había visto, pero mis palabras fueron desbordadas por una sensación de desasosiego que invadía el aire. La noche se alargó y la inquietud se apoderó de nuestro grupo. No tardamos en darnos cuenta de que no éramos los únicos allí. Se escuchaban ruidos, crujidos de ramas, pasos furtivos en la oscuridad. Mi instinto militar me decía que debíamos estar alertas, pero la sensación de ser observados nos mantenía en vilo. A la mañana siguiente uno de mis compañeros desapareció. Al principio pensamos que había ido a explorar, pero después de horas de búsqueda y sin ningún rastro, comenzamos a preocuparnos. Como un mal presagio, susurros comenzaron a resonar entre la maleza, y cada uno de nosotros sintió que algo en la sierra nunca nos había querido allí. Nadie hablaba de lo que había visto la noche anterior, como si al compartirlo lo convirtieran en realidad. Regresamos sin él, con un silencio sepulcral y un peso en el alma que todavía me persigue. Nunca se encontró su cuerpo, ni se escucharon más susurros, pero el eco de aquel frío persistente quedó grabado en mi mente. A veces mientras duermo, la imagen de esa figura en la oscuridad vuelve a mí, los pensamientos de mi compañero desaparecido. Y es que, por más inexplicable que parezca, yo creo que la sierra guarda secretos que tal vez nunca vamos a descubrir del todo. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas.
un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El Chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El Chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro.
En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre. Y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. Me encontraba en la base militar, ubicada en las montañas de la Sierra Madre del Sur, preparándome para una misión que sabía sería complicada. Ese día el aire fresco de la mañana me recordaba que estábamos en la región marcada por el caos. La comunidad de Atoyac de Álvarez, a pocos kilómetros de nuestra ubicación, había sido testigo de una lucha silenciosa entre grupos que se disputaban el control de la zona. Yo, como teniente, formaba parte de un escuadrón y nuestra tarea era clara: desmantelar un laboratorio que operaba ahí mismo. La información que habíamos recibido era alarmante. Un contacto local había informado que un grupo armado planeaba realizar una entrega importante de sustancias en un claro cerca del río Atoyac. La naturaleza en esta zona era impresionante, pero su belleza contrastaba con la realidad de una población que vivía con miedo. Sabíamos que la misión no solo era desmantelar el laboratorio, sino también proteger a los ciudadanos del caos que se cernía sobre ellos. Reuní a mi equipo para que repasaran el plan. Debíamos ser rápidos y discretos. La seguridad de la población dependía de nosotros. Se los dije sintiendo la responsabilidad caer sobre mis hombros. Cada uno de ellos tenía experiencia, pero la tensión era palpable. Sabíamos que si algo salía mal, las consecuencias podrían ser devastadoras. Después de revisar el equipo y asegurarnos de que todos tuviéramos suficiente munición, comenzamos nuestra marcha hacia el objetivo. El sendero era estrecho y también estaba cubierto de barro, producto de las lluvias recientes. A medida que avanzábamos, podía escuchar el canto de las aves, así como el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, había una sensación de alerta en el ambiente. Tras caminar durante aproximadamente una hora, llegamos a una posición elevada. Desde ahí podíamos observar el claro. Con los binoculares escaneé la zona y tras unos momentos divisamos a varios hombres armados organizando paquetes en un vehículo. La adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Era nuestra oportunidad. Con un gesto dividí al equipo en dos grupos, uno que iba a rodear el área y otro que se encargaría del asalto.
Sabíamos que el tiempo era crucial. Al dar la señal, el sonido de nuestros pasos se mezcló con el crujido de las hojas. La tensión se sentía. En cuestión de segundos, la calma se transformó en caos. Esos hombres se dieron cuenta de nuestra presencia y comenzaron los disparos. El sonido de balas resonaba en el aire y la confusión se apoderaba del claro. Yo me movía rápidamente buscando cobertura. Desde un árbol podía ver a mis hombres mantener la calma bajo presión, disparando con precisión y manteniendo el control de esta situación. Recuerdo un momento en particular. Uno de mis soldados, el cabo López, cómo fue alcanzado en el brazo. Lo vi tambalearse, pero en lugar de retirarse se mantuvo en su posición, disparando con una mano, mientras usaba la otra para presionar la herida. Su determinación me recordó por qué estábamos allí. No era solo una misión. Estábamos luchando por la seguridad de aquellos que no podían defenderse. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron minutos, logramos desmantelarlos. Habíamos capturado a varios miembros y asegurado una gran cantidad de sustancia. La victoria fue un respiro, pero también un recordatorio de que esa lucha estaba lejos de terminar. Al día de hoy es algo que seguimos recordando todos los días. Algunos incluso dicen que siguen teniendo pesadillas después de ese enfrentamiento. Era una noche oscura y silenciosa. El tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar,
o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro.
La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. El cielo sobre la Sierra de Guerrero era de un azul intenso, salpicado de nubes blancas que parecían flotar sin rumbo. Era un día caluroso, y el sol golpeaba con fuerza mientras mi unidad, la tercera compañía, se preparaba para una misión de reconocimiento en un área reconocida por ser un punto crítico de tráfico de armas. La inteligencia había indicado de un grupo paramilitar que estaba operando en la región, y nuestra tarea era reunir información y, si era posible, desmantelar su operación. El teniente Ruiz, un hombre de estatura media y mirada decidida, nos reunió en un claro antes de partir. Hoy es un día importante, comenzó.
con su voz firme resonando entre nosotros. No solo estamos aquí para cumplir órdenes, estamos aquí para proteger a nuestra gente. Mantengan la disciplina y la comunicación, y confiemos en nuestro entrenamiento. Con esas palabras nos armamos de valor y nos adentramos en la sierra. La vegetación era espesa y el camino lleno de obstáculos. Debíamos avanzar con cautela y cada crujido de ramas bajo nuestros pies resonaba como un eco en la serenidad del entorno. Las aves cantaban, ajenas al peligro que acechaba en la sombra de los árboles. A medida que nos adentrábamos más en el corazón de la sierra, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. A pesar de las altas temperaturas, una sensación de inquietud nos envolvía. Después de varias horas de marcha, llegamos a un punto elevado desde el cual pudimos observar el valle. No muy lejos de allí, un campamento improvisado se extendía ante nosotros, con tiendas de campaña y vehículos camuflados entre la vegetación. A lo lejos, un grupo de hombres armados se movían con confianza, y sus risas resonaban en el aire como si no tuvieran preocupaciones. El teniente Ruiz hizo un gesto para que nos mantuviéramos en silencio, y comenzamos a tomar notas sobre sus actividades. La estrategia era clara. Debíamos recopilar información y regresar sin hacer ruido. Sin embargo, mientras observábamos, un vehículo se acercó al campamento. Era un jeep militar, y de él bajaron varios hombres que llevaban insignias que definitivamente no reconocíamos. La situación se tornó crítica. Nos dimos cuenta de que no solo éramos testigos de un simple campamento, estábamos ante una posible reunión de grupos delictivos y paramilitares. El teniente Ruiz tomó la decisión de enviar un par de hombres a acercarse sigilosamente, mientras el resto de la unidad se quedaba en un lugar seguro para cubrirlos. Con el corazón en la mano, observé cómo mis compañeros se deslizaban entre la maleza, casi como sombras. La sensación era palpable. El silencio era interrumpido solo por el sonido de la naturaleza y el susurro del viento. Poco después, un disparo resonó en el aire, seguido de gritos. La situación se había vuelto caótica. Los hombres del campamento, ahora alertados, comenzaron a moverse rápidamente. El teniente Ruiz dio la orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. La emboscada había comenzado y nos encontrábamos atrapados en un fuego cruzado. Sin pensarlo, corrimos hacia el campamento, donde el caos reinaba. Balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido de explosiones resonaba en la distancia. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba se sentía como un acto de valentía. Mis compañeros estaban a mi lado, luchando con determinación, mientras intentábamos hacer retroceder a nuestros enemigos. En medio de la confusión logré encontrarme cara a cara con uno de esos hombres. Era un tipo alto con una mirada desafiante. Nos enfrentamos en un intercambio de disparos, pero la formación y el entrenamiento que habíamos recibido tomaban el control. Con un movimiento rápido logré desarmarlo y lo sometí en el suelo, y en ese momento entendí que cada uno de nosotros estaba luchando no solo por nuestra vida, sino también por la seguridad de nuestros seres queridos. Finalmente, después de lo que pareció ser una batalla sin fin, logramos desmantelar el campamento. Las sombras de nuestros enemigos se desvanecieron y el silencio se instaló nuevamente en la sierra. Exhaustos y heridos comenzamos a evaluar la situación. Habíamos perdido a 2 compañeros y en ese momento la tristeza se apoderó de nosotros. Sabíamos que la lucha contra estas personas era una batalla continua y que este enfrentamiento solo era una pequeña parte de un conflicto mucho más grande. Mientras recogíamos el equipo y nos preparábamos para regresar al campamento base, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores cálidos.
La sierra, que había sido un escenario de caos y lucha, también mostraba su belleza, recordándome que la vida continuaba a pesar de las adversidades. Al regresar, cada uno de nosotros sabía que esta batalla no solo se libraba en el campo, sino también en nuestros corazones. El terror en la sierra es algo que abunda día con día, y no es cualquier terror. No son solo cosas paranormales, también es esa lucha, ese conflicto contra grupos. Así que los dejo a su criterio. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches. Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años. Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven, que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar, solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo, pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes, sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir. Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía
a esas dos mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas, demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país. Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza y llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección. Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá, y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando, y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos.
pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada. Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban. Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo,
Era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial, y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero, que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro, lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos,
pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. «No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar», respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén.
y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros, dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. ¡Alto!, grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse, y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. «¡Retirada!», grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «¡Necesitamos apoyo!», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó, y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Historias de terror de la internet.